Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, buenos días, bienvenidos a su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días, mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues hoy, Celsin, ya ves que habíamos estado platicando un poco, hicimos una serie de programas que hablábamos de seguridad. Involucramos seguridad nacional, seguridad ciudadana, seguridad pública y también estuvimos platicando un poco de las sentencias. Pero hoy quisimos cerrar este bloque de programas con este tema de las mujeres en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y desde ahí vamos hoy tenemos muchísimos datos, muchos datos que nos dan como el contexto y vamos a tener una persona invitada especial. Pero cuéntanos, Elsin, ¿qué tenemos en relación a estas materias? Pues mira, fíjate que las mujeres combativas pues siempre hemos tenido su incorporación en las Fuerzas Armadas. Y pues no ha sido su excepción, ¿no? Su origen más inmediato lo tenemos en 1910 durante la lucha revolucionaria, desde la toma de armas hasta las actividades de diversas índoles, desde administrativas, logísticas, operativas, y así parte de los logros de este movimiento social en nuestro país fue pues justo, ¿no? Por el apoyo de estas mujeres. Al consolidarse el ejército constitucionalista, que también se presenta durante el proceso de la integración de las mujeres tanto en el ejército como en la Fuerza Aérea en nuestro país, se retoman estas reseñas históricas que ahorita se las voy a platicar, que son aportadas justo por la Secretaría de la Defensa Nacional respecto a la inclusión de las mujeres, publicadas en el portal institucional en el año 2022. Entonces, en 1934 se incorpora la primera afanadora de primera. En 1938 se creó la Escuela para Enfermeras del Ejército y al mismo tiempo se incorporaron oficinistas. En 1945 se dio de alta la primera mujer en la dirección de Aeronáutica Militar como sargento segundo mecanógrafa. En 1947 se ingresó al cabo dibujante al Servicio Geográfico del Ejército. En 1954, en el servicio de cartografía entraron como fotogrametristas. Son esas personas que realizan estudios o mapas, o datos especiales en formas gráficas. En 1970, en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, se realizaron posgrados y en 1973 se ingresaron a la Escuela Médico Militar misma que se impartía clases desde 1917. En 1975 ingresaron al curso de formación de sargentos primeros y segundos del servicio de transmisiones en la Escuela Militar de Clases de Transmisiones. Su misión principal era formar sargentos del servicio de transmisiones en la operación de medios y sistemas de comunicaciones militares de manera profesional e integral y de conformidad con el modelo educativo militar vigente con la finalidad pues de satisfacer las necesidades del ejército y las fuerzas aéreas mexicanas. En 1976, la Escuela Militar de Odontología, que es un único plantel, desde sus inicios se consideró mixto. En 1982 se ingresó a la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo como operarias encargadas de fabricar y confeccionar artículos de campañas. En 1983 se integró el curso básico de paracaidismo, mismas que se conformó con 51 cadetes y una oficial de la Escuela Militar de Enfermeras. De igual manera, se ingresaron al curso de formación de oficiales de transmisiones en la Escuela Militar de Transmisiones. En 1985 formaron parte del coro y orquesta con la finalidad de que participaran pues en los desfiles militares. En 1990 ingresaron a la Dirección General de Industria Militar para colaborar en la fabricación de armamento y municiones, y asimismo, mujeres con licenciatura en Derecho causaron alta en los diversos organismos de la jurisdicción militar. En 1991 se da el ingreso como ingenieros del servicio cartográfico
que recordemos, ¿no? Que en 1954 ingresó la primera mujer, pero de manera fotogrametrista. En el 94, el primer grado de general brigadier fue a una cirujana dentista. En el 2000 se creó el Batallón de Tropas de Administración Femenina para temas de adiestramiento. En el 2001 se incorporó el curso básico de Fuerzas Especiales, actualmente llamado curso de comandos. En el 2007 ingresaron a la Escuela Superior de Guerra, Heroico Colegio Militar, como servicio de intendencia, el Colegio de al Aire como piloto aviador, controlador de vuelos y de meteorología, y en la Escuela Militar de Ingenieros en las 6 carreras que imparte. En el 2009 se incorporaron a los batallones de policía militar. En el 2011 las mujeres ya realizaban cursos básicos de paracaidismo. En el 2012 se aperturó el ingreso a las carreras de las armas de artillería y zapadores en el colegio militar. En el 2014 se amplió el escalafón para las enfermeras militares al grado de coronel en el servicio activo y se autorizó que las mujeres pudieran efectuar el curso básico de caída libre militar y el curso de instructor de tiro de fuerzas especiales. En el 2016 se implementa el curso de formación de oficiales de policía militar en el Heroico Colegio Militar, e ingresan a los cursos de formación de sargentos primeros y segundos, auxiliares de materiales de guerra en la Escuela Militar de Materiales de Guerra. En el 2017 se aperturó el ingreso a la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad y la Escuela Militar de Enfermeras cambió su denominación a Escuela Militar de Enfermería, permitiendo el ingreso también a hombres. En el 2018 ingresaron a la Escuela Militar de Materiales de Guerra en los cursos de media y alta montaña, así como al del Comando de Paracaidistas. En el 2019 se ingresó a la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. En el 2020 ingresaron a la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Con esto, pues asegurando el ingreso de las mujeres a la totalidad de los planteles de la Fuerza Aérea Mexicana. Y a partir del ciclo del 2021 al 2022 se autorizó el ingreso a los cursos de formación de oficiales de las armas de infantería, caballería y arma blindada en el Heroico Colegio Militar. Y en el 2022 se autorizó la alta de mujeres con el grado de soldado en las unidades de infantería, caballería y arma blindada. Entonces sí son muchas fechas, pero son fechas muy importantes, ¿no? Porque en cada año hubo al menos un ingreso hacia las mujeres y ya en, en, en temas que coloquialmente podrían ser de hombres, ¿no? Pero es, Sí, 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 porque lo que datas un poco de esta historia que retomamos incluso de los propios portales oficiales, es como precisamente las mujeres se fueron incorporando primero como en funciones que de alguna manera son consideradas como tradicionales, ujú, y lo que vemos a lo largo de la historia que nos vas contando es que ya después se fueron incorporando en labores de combate, ¿no? ujú, Yo creo que eso es como la trascendental, aunque también rescatamos dentro de la información que tú nos das, que al menos la primera pues fecha es 1934. Si hacemos pues ponemos esa línea del tiempo, ¿no? De 1934 al 2020, ¿no? Que nos señalas que es cuando ya se asegura, ¿no? El ingreso a todas las mujeres, pues precisamente a todos los planteles de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, sí, sí hay saltos, o sea, sí, sí vemos como avances importantes, pero también saltos en donde la materialización de la perspectiva de género, pues sí nos damos cuenta que no, pues no ha llegado tan ujú. rápido como quisiéramos, ¿no? Y ahí nos jalamos un poquito tenemos ahí un informe que emitió el Observatorio para la Igualdad entre hombres y mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Recordemos que cuando tuvimos a nuestro invitado, el capitán Valverde, justo nos decía que en esta cuestión de incorporar los derechos humanos y eso se han hecho modificaciones en las Fuerzas Armadas, y documentar este tipo de circunstancias en relación a cuestiones de igualdad de género es novedoso, pero también tiene sus cosas en particular. Entonces, esta información es del 2021,
aunque el observatorio sí fue creado en el 2010. Este informe del que les vamos a platicar ahorita, o de los datos que les vamos a platicar, lo que nos queda de este bloque y en el siguiente, fue publicado por InMujeres. Y lo que nos dice en primer término es que la presencia de mujeres en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana representan el 12% en comparación al 88% de hombres. Todavía seguimos teniendo mucha presencia masculina en el ejército y está pues un poco limitado, aunque ahorita ya Celsi nos platicó en cuanto a un poquito la historia, cómo se han ido incorporando en otro tipo de funciones, pues todavía hablar de un 12% es, a mi parecer, bajo, ¿no? Que Ujú. si bien es cierto, es una función muy exclusiva la que hace el ejército, pues de pronto pues hay que tomar en consideración que pues también podríamos ser combatientes, ¿no? Con las, digamos, adaptaciones necesarias que se fueran considerables, pues, y no por ser mujeres, sino porque si un arma la diseñó un hombre, pues difícilmente vamos por nuestros propios cuerpos, difícilmente vamos a poder estar cómodas con un arma, pero ¿qué pasa si hay mujeres armamentistas que diseñan armas? Ah, pues también podemos ser combatientes, ¿no? De pronto la lógica es mucho de sentido común, pero como que la perspectiva de género no llega para todos, ¿no? Y hay que empezar a hacer esos entendimientos. Sin embargo, andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿te parece, Celsin, si hacemos nuestro primer corte comercial y ahorita continuamos dándoles más información? Ujú, me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre las mujeres en las Fuerzas Armadas y Norma nos estaba platicando un poco sobre el observatorio y este tema. Sí, es correcto, es correcto. Pues un poco ya retomando, insisto, la información del observatorio que platicábamos, cuando revisamos las jerarquías, ¿no? Porque ya dijimos que son 12% las mujeres que están representadas en el ejército, pero ¿dónde están esas mujeres, no? Si nos vamos, por ejemplo, a la representación femenina en el ejército y las fuerzas aéreas, tenemos dentro de esta jerarquía, de arriba hacia abajo, general de división, general de brigada, general de brigadier, coronel, teniente coronel, mayor, capitán primero, capitán segundo, teniente, subteniente, sargento primero, sargento segundo, cabo y soldado. De todos estos son los cargos que hay en el ejército. Bueno, pues te digo, Celsin, que tan solo el más alto solo es del 14.8% para mayor, y el más bajo lo tenemos posicionado pues en general de división y general de brigada, que no tenemos mujeres con esos cargos. Esto nos estamos platicando un poco de el ejército y fuerza aérea, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a la Secretaría de Marina, la representación de las mujeres sí es un poco mayor de lo que platicábamos con el 12%. Acá estamos hablando de un 17% frente a un 83% de representación masculina. Y cuando hablamos igual de jerarquías, acá lo que tenemos un poco es esta cuestión, los cargos son diferentes acá, por supuesto. Lo que vamos a tener en este entonces son, por ejemplo, igual, de mayor a menor. Almirante, vicealmirante, contraalmirante, capitán de navío, capitán de fragata, capitán de corbeta, teniente de navío, primer maestre, segundo maestre, tercer maestre, cabo y marinero. Bueno, de esto, donde tenemos aquí podríamos tener una mayor representación porque andamos en porcentajes en casi la mayoría del 17%. Sin embargo, no tenemos mujeres almirantes, no tenemos mujeres vicealmirantes, ni tampoco tenemos mujeres contraalmirantes. Pues lo que podemos observar de todo esto que hemos dado, ¿no? Desde la línea del tiempo y toda esta información de los cargos, es que sí ha habido una modificación en cuanto al sistema educativo naval para permitir el ingreso a mujeres, esto a partir más o menos del 2008, y de alguna manera
Esto responde, me encantaría decirles que es por una voluntad política del Estado de incorporar a las mujeres. No, no, no. Esto tiene que ver con una política, sí, de Estado en relación a cómo incorporar la perspectiva de género en la administración pública federal, que obligó a tener una reestructuración justo en estos espacios, pues precisamente para alinearse a esa política. A partir de ahí es en donde empezamos a ver pues presencia en diferentes áreas y ya muy diversas, no las tradicionales, porque tú nos hablabas, por ejemplo, de secretarias, ¿no? De afanadoras y demás, pero a partir de entonces empezamos a ver mujeres en áreas como oceanografía, electrónica, tareas de operaciones, de combate, infantería, pilotaje de combate, divisiones de submarinos y o en trabajos que pues de pronto sí, y lo que sí no podemos desdibujar es que sí sigue habiendo mujeres en labores tradicionales. Entonces sí seguimos teniendo enfermeras, sí seguimos teniendo oficinistas, camareras, intendencia, cocineras, peluqueras, y aún se seguía teniendo como esta visión, porque tú no lo narraste en la línea del tiempo, en la escuela de enfermería no aceptaban hombres, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque entonces seguimos asumiendo que son funciones exclusivas de mujeres. Ya para el año 2020, a un nivel internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite una resolución importante, la 1325, que justamente fijaba los marcos de referencia que se debían de atender en cuanto a políticas de integración de género, pues en las Fuerzas Armadas y también en misiones internacionales. Este documento es bien importante porque justo reconoce que hay un impacto desproporcionado en los conflictos armados y que afectan en mayor medida a hombres y mujeres, y que también hay una ausencia o una escasez de representación de procesos de paz y estabilización donde se incorporen a las mujeres. Entonces, por eso se les pide a los estados que promuevan la presencia de las mujeres en todos estos diferentes niveles de toma de decisiones y también que incluyan pues esta visión transversal de la dimensión de género, tanto en la prevención de gestión como en la resolución de conflictos armados o en todas aquellas etapas que tengan que ver con la construcción de paz, ¿no? Y Sí, cuéntanos, sí, Elsie. ajá. Y también, ¿no? Desde esta parte dogmática, los estudios en la materia, los factores que justo incidieron en la participación de todas las mujeres en las Fuerzas Armadas, ¿no? Radica en el reconocimiento del rol social, ¿no? De las mujeres, así como las luchas sociales que se han emprendido y que hemos estado platicando durante todos estos programas, ¿no? Y que ahorita justo lo comentaste. Estos cambios tecnológicos y las redefiniciones estratégicas y socioorganizacionales que exigían a un personal calificado. Y pese a esto, la desigualdad, pues en temas de género también toca pues las Fuerzas Armadas. Algunos pendientes que se han documentado y que se siguen exigiendo es que aún existen estas restricciones para las mujeres en determinadas actividades, como en las acciones de combate o en puestos de mando, como lo mencionaste, ¿no? También existe este rechazo y la hostilidad por parte de compañeros varones que pues que no les va a parecer, ¿no? Que haya a lo mejor una teniente en estos casos, ¿no? Y también se van a reconocer o se deben de reconocer estos avances a niveles de integración formal, pero no de integración social. También siguen existiendo estos casos de acoso, el hostigamiento, la violencia sexual y una discriminación explícita y un confinamiento a actividades limitadas, ¿no? Entonces, finalmente, lo que también se ha demostrado es que mientras se tengan mayores condiciones de democratización en este país o en nuestro país, respecto a las relaciones de género, va a generar impactos directos en el aumento de la representación de mujeres en las Fuerzas Armadas, pero sobre todo va a fortalecer esta promoción de la igualdad dentro de las instituciones militares. Y esto pues va a resultar pues ser pues trascendental, ¿no? Importante, ya que no solo este análisis se va a centrar en el aumento de mujeres que pues son parte activas de las Fuerzas Armadas, sino que también pueden o puedan o tengan esta parte de desarrollo pleno de respecto a sus derechos humanos y a los derechos relacionados sobre las labores que ellas realizan. Y además se les debe de garantizar una vida libre de violencia, ¿no? Que lo hemos estado platicando también durante todos estos programas. Y esto se debe de lograr
pues justo esto, eliminando las asimetrías de poder que pues limitan, reducen estos derechos y libertades bajo las creencias de una superioridad masculina y pues la inferioridad femenina, ¿no? Además, también cruzamos dentro de esto la actuación que está ligada a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía o de la población de este territorio. Entonces, su profesionalización y capacitación eh, tendría que estar pues basada en la democracia y alejar todo este tipo de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y pues bueno, en nuestro país se ha presentado una importante inversión presupuestal justo para fortalecer la cultura de la igualdad entre los hombres y las mujeres y pues el análisis crítico debería de estar pues funcionando, ¿no? En todos estos ámbitos. Pero creo que Sí. tú tienes unos datos importantes que sería bueno Sí, reconocer. sí, porque fíjate que ahorita de lo que tú nos hablabas de los pendientes, son como lo que se ha documentado también a un nivel internacional, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la incorporación de mujeres en el ámbito internacional. Pero muchas de ellas coinciden con el fenómeno que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Porque seguimos, ya lo vimos ahorita con las estadísticas, es difícil acceder a mandos, altos mandos militares. eh, Aquí también tenemos múltiples denuncias de acoso, de hostigamiento sexual, de discriminación y de violencia sexual, que esto es bastante grave. Además, pues sí, en mayor medida las contrataciones se destinan a proveedores masculinos, o sea, es decir, las Fuerzas Armadas contratan a proveedores masculinos. Hay una designación de ciertos cargos de alto mando que viene de orden directo del Ejecutivo Federal. O sea, recordemos que el Ejecutivo Federal es el que designa, ¿no? De alguna manera es quien va a estar al mando. Pero recordemos que un presidente es un civil y que las Fuerzas Armadas tienen un componente muy particular. Entonces, si yo soy civil, de alguna manera sí puedo acercarme, tú, Celsin, que eres militar, de, oye, ¿y a quién pongo, no? De cabeza, porque al final tú estás adentro. Sí, yo estoy civil, pero tú estás adentro. ¿A quién me recomiendas? El problema es que cuando se hacen esas recomendaciones, pues no siempre se atiende a mujeres, ¿no? O sea, seguimos recomendando a hombres para que sigan teniendo cargos, a partir de una función que además sí están facultadas para hacerlo dentro de la ley orgánica del ejército y la Fuerza Aérea, pero pues algo no estamos haciendo como de forma correcta, ¿no? Entonces, sí hay un documento, por ejemplo, del 2013, que es elaborado por InMujeres, en donde sí ha detectado, y eso nada más en términos generales decimos que se hizo un análisis respecto a políticas y deberes institucionales, clima laboral, comunicación incluyente, selección de personal, prestaciones, promoción vertical y horizontal, capacitación y formación profesional, correspondencia entre la vida laboral, familiar, personal e institucional y temas de acoso, y hostigamiento. Si bien es cierto, este informe es del 2013 y insistimos, es de InMujeres, mucha de la información que ahí viene, Celsin y a nuestro auditorio, básicamente lo que se dice en pues en este informe es que parecería que las Fuerzas Armadas son muy igualitarias, ¿no? Que respetan derechos de las mujeres. Ujú. En mayor medida no hacen referencia a que sufren violencia y demás, pero si vas desmenuzando esa estadística, esos reportes, sí hay detonadores que siguen diciéndonos que hay pendientes en las Fuerzas Armadas y que la perspectiva de género no ha llegado. Sin embargo, ¿qué te parece si mejor para eso le damos pasamos a nuestro siguiente bloque? Bueno, nos vamos a un pequeño descansito para que nuestra invitada nos cuente sobre todo eso, ¿no? Me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de la pausa comercial. Estamos en su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Estamos hablando de la mujer en las Fuerzas Armadas y el Ejército. Hoy tenemos una persona invitada especial
es una mujer militar en retiro que por cuestiones de seguridad nos ha solicitado que resguardemos su identidad. Le damos la bienvenida y sin más, pues muchas gracias por estar con nosotras y vamos a iniciar con las preguntas. Eh, Sabemos que pues usted es ahora militar en retiro, pero ¿nos podría contar cuál ha sido su historia dentro de las fuerzas militares? ¿Cómo ingresa? ¿Cómo fluyó todo su proceso? ¿Nos podría contar un poquito de esa historia, por favor? Sí, muchas gracias por la invitación. Pues realmente fue muy extraña mi, mi querer entrar a las Fuerzas Armadas. La verdad, todo empezó cuando vi a una mujer vestida de militar. Me gustó el uniforme. Realmente esa fue el gusto. Me gustaba el uniforme y decidí entrar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por la pasión a mi país también es algo que me motivó, ¿no? Y después de eso pasé por un riguroso proceso de selección y entrenamiento antes de ser aceptada como miembro de las Fuerzas Armadas. La selección está conformada por exámenes médicos, físicos, psicológicos y de conocimientos generales. Una vez que nosotros aprobamos estos exámenes, se hace un internamiento por 3 meses en instalaciones militares en donde me entrenaron a las actividades propias de la milicia, tales que son acondicionamiento físico, instrucción militar, leyes y reglamentos, conocimientos de armamento, enarme y desarme. Una vez que se concluye este concurso de entrenamiento satisfactoriamente, se procede al juramento de bandera. ¿Qué es esto? Esto es un acto donde cada individuo jura solemnemente defender a nuestro país de cualquier tipo de amenaza. Y una vez ya terminando este juramento y este entrenamiento, ahí empieza mi vida en las Fuerzas Armadas. Comienza en 1994. Yo causo alta con el grado de marinero. En 1998 asciendo al grado de cabo. En el año 2001 ingreso a la Escuela de Tropas en el estado de Veracruz con duración de 6 meses. Esto era requisito indispensable para poder ser promovido para el siguiente grado. Y en el 2002 asciendo al grado de tercer maestre. Después, en el año 2008, ascendí al grado de segundo maestre. En el 2013, asciendo a oficial al grado de primer maestre. Y en el año 2015, finalmente decido retirarme del servicio de las Fuerzas Armadas con duración de 21 años. En pocas palabras, esa es mi historia en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Celsin, tienes por ahí una pregunta, ¿no? Tu micrófono, Celsin. Lo siento. De aquellos momentos que nos cuenta, si eligiera dónde se sentía más plena, ¿nos podría contar cómo era uno de sus días normales? Durante mi tiempo en las Fuerzas Armadas, me sentí más plena cuando estaba sirviendo en misiones de campo, como apoyo a la población civil, en caso de necesidades públicas o ayuda humanitaria, apoyo a la población civil en casos y zonas de desastre y en participación en desfiles militares. Un día normal, pues implicaba entrenamiento físico, academia en leyes y reglamentos, actividades propias de la profesión, guardias administrativas y de arma, según las necesidades del momento y en ocasiones, instrucción militar y práctica de tiro real y simulado. Esas eran nuestras actividades casi del diario. Gracias. Qué interesante. Oiga, y de esto que usted nos cuenta durante su vida militar,
ahora sí ya vamos a entrar como a los temas escabrosos, ¿verdad? Pero nos podría contar un poquito si usted de alguna manera durante esta vida militar pudo haber vivenciado alguna condición de desigualdad entre hombres y mujeres. Sí, experimenté condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres en ciertos aspectos, como acceso a ciertos roles de liderazgo y sistemas educativos. Las mujeres no ocupaban cargos de alto rango y pertenecer en planteles educativos de algunas carreras militares. Empezó esto a modificarse, lo que tengo conocimiento, el ingreso a mujeres a partir del año 2008. De acuerdo a las estadísticas del año 2021, representaba un porcentaje del 12 al 17 de mujeres contra un 83 a un 88% de hombres, con esta gran diferencia de jerarquías y cargos dentro de las Fuerzas Armadas. Mm. ¿Y consideraría que su vida como militar, pues logró una armonización en su vida, tanto laboral y familiar, así como pues también posible el consolidar justo esta parte personal y profesional? Mi vida como militar, sí, implicó muchos sacrificios y desafíos, pero también me brindó la oportunidad de crecer como persona y profesionalmente. Sí logré encontrar un equilibrio entre mi vida laboral y familiar, porque la vida militar es muy, pero muy absorbente en tiempo. Y sí, para encontrar un equilibrio con la familia y el medio, muy, pero muy difícil, ¿no? Mm. Pero sí llegué a tener un equilibrio entre las dos y me siento muy afortunada de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas. Gracias. Y de las capacitaciones que usted nos cuenta que tuvo parte, ¿no? De esta formación. Y ahí pues se habla también de capacitaciones que de alguna manera pues tiene que pasar por el proceso. Pero con este cambio, ¿no? Que usted nos narra que empezaron a incorporarse más mujeres y demás, ¿usted podría considerar que sí se cubrieron estas capacitaciones respecto a cómo dentro de las Fuerzas Armadas se tenía que trabajar en la reducción de la desigualdad y lograr una paridad de género? Es decir, ¿solo se quedaba en el discurso o de verdad sí dentro de los planes de formación, de adiestramiento, de capacitación, se tocaban esos temas para abordarlos dentro de las Fuerzas Armadas? Pues en esa parte considero que las capacitaciones en temas de igualdad y equidad de género son fundamentales para seguir avanzando hacia la igualdad entre sexos de las Fuerzas Armadas, para encontrar un equilibrio entre hombres y mujeres, porque relativamente sí, dentro de las Fuerzas Armadas, sí nos daban capacitaciones y sobre todo la equidad de género, ¿no? Que somos, somos seres humanos, ¿no? Para empezar, y debe de haber igualdad. Sí era muy recalcante, pero de que se llevara a cabo al 100%, pues le soy sincera, pues no. Siempre había algo ahí como una desigualdad, siempre, ¿no? Pero bueno, creo que el tener las capacitaciones, pues como siendo constante, yo creo que somos personas razonables y creo que sí nos tiene que quedar algo, ¿no? Dentro de todo esto, siempre ser muy énfasis en este tema de la equidad de género. Sí. Gracias. Y ¿nos podría platicar un poco cómo funcionan estos ascensos en las Fuerzas Armadas y si usted tuvo algún problema para ascender? Bueno, ¿cómo funcionan? Hay varias maneras de ascender en las Fuerzas Armadas. Les voy a comentar algunas. Una es por concurso de selección. Eso es lo más normal dentro de cuando ya uno se encuentra dentro de las Fuerzas Armadas. Es de acuerdo a la ley de ascensos y haber desempeñado mínimo 2 años de antigüedad en el grado y un promedio de calificación aprobatoria en todos los exámenes. Y esos exámenes son exámenes médicos,
Este examen médico, pues, engloba de que estés bien en todos los aspectos médicos, desde que no estés de sobrepeso, que no tengas problemas de alguna enfermedad de diabetes, hipertensión, y engloba todo eso, ¿no? Y el examen físico, pues es muy, muy estricto ese examen físico, desde que lagartijas, abdominales, caminata, correr, natación, una serie de exámenes, ¿no? Y leyes y reglamentos específicos de la profesión, o sea, de acuerdo a su especialidad, y también es muy amplio la bibliografía de los exámenes, sobre todo conocimientos específicos, es muy amplio. Y, y de acuerdo a la carrera, hay exámenes prácticos y después le hacen su examen teórico. Entonces, esta manera para ascender, pues sí, sí es un poco difícil, ¿no? Porque deben de estar aprobadas todos los exámenes así, y si no pasa el médico, no pasa el físico, y si no pasa el físico, no pasa al siguiente. Entonces, tiene que uno pasar paso por paso para poder llegar a ascender. Y otra manera de ascender es estos son propuestas por el grado de capitanes de navío o tenientes coroneles, almirantes o generales. Estos son propuestos para ascender por el presidente de la República. Atienden preferentemente por méritos, actitud profesional, por conducta militar y civil, así como antigüedad en el grado. Y otra manera puede ser por méritos militares. Estos son promovidos al grado inmediato superior. Estos son que los militares ejecuten un riesgo de vida. Por ejemplo, es un acto excepcionalmente, o que sean autores de un invento, una innovación de verdadera utilidad y de gran importancia para la capacitación profesional de un elemento militar o para la defensa de la nación. En grandes rasgos serían los tres más comunes. Y pues en cuanto a cómo me fue a mí, pues bueno, ya les expliqué mi historia. Afortunadamente me comprometí mucho para mis exámenes cuando yo venía en promoción. Nunca tuve un problema para ascender. Siempre dentro de mis actividades laborales, hay veces que pues, ni dormía, llegaba a casa, cuando llegaba y me desvelaba, siempre tuve la visión de que si yo tenía que estudiar, tenía que sacar el 100, siempre el 10, para que por si algo me fallaba, pues tuviera más oportunidad de poder estar dentro y gracias a Dios siempre me fue bien y pude ascender cuando venía en promoción. Gracias. Gustaría saber de pronto si usted notó o incluso si fue víctima o testigo de algún tipo de comportamiento agresivo, hostil o discriminatorio a partir de temas de violencia de razón de género. Y le adicionaría un poquito, y si usted los presenció, ¿sabe en qué terminaron? O sea, ¿sí hubo justicia, por así decirlo? Bueno, en esto, durante mi estancia en las Fuerzas Armadas, presencié casos de comportamiento discriminatorios por razones de género. Sí, sí. Pero al día de hoy estoy fielmente segura que es un problema que requiere atención y acción para garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos y todas. Y pues no, nunca supe la historia y nunca supe en qué acabó, pero de que sí hay casos de comportamientos discriminatorios por género, sí los hay. A lo mejor no en grandes niveles o la gran mayoría, pero yo creo que muy ocultos sí los hay, ¿no? Y creo que ahí deberíamos de tener el valor de todas las mujeres, decir, levantar la mano o alzar la voz, ¿no? De tener ese miedo al decir, sí, estoy siendo víctima de discriminación, ¿no? Es algo que creo que todas las mujeres debemos de trabajar en eso. Ujú. Muchas gracias. Y
¿Cuál ha sido el trato que se le ha dado a una persona que dentro de las Fuerzas Armadas, pues se ha reconocido con una preferencia sexual distinta a la heterosexualidad? En este tema no presencié ninguna distinción. Conocí gente de esta preferencia, pero nunca presencié que haya habido una distinción. Aún así reconozco que aún hay desafíos en este aspecto. Se espera que todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad, independientemente de su orientación sexual, pero es fundamental promover la inclusión en el aspecto hacia la diversidad sexual dentro de las Fuerzas Armadas. Claro. Oigan, miren, estamos ya muy cerquita para nuestro corte, pero quería, aprovechando pues aquí la presencia de nuestra invitada, les quería contar una pequeña anécdota y ahí aprovechamos que nos respondan, nos ayude a responder esta duda que surgió. Les cuento que estaba yo en el doctorado, ¿no? Estábamos en una clase y estábamos platicando, era una clase, si no mal recuerdo, de derecho humanitario, ¿no? Y entonces justo estábamos hablando, como bien sabrá la invitada, que cuando estamos hablando de Fuerzas Armadas o fuerzas, sí, el ejército en su englobe general, de alguna manera, pues se les dan estas capacitaciones de derecho humanitario, porque como la función, como bien nos lo refirió nuestra invitada, pues hay esta pasión hacia el país para defenderlo, ¿no? Y entonces lo que de alguna manera, pues hay reglas para hacer la guerra y hay ordenamientos internacionales específicos y demás. El debate de la clase, les cuento, se centró un poco en señalar que estamos hablando ahí de las Fuerzas Armadas, pero también de las policías. Entonces, la discusión se centró con mis compañeras y compañeras, compañeros y con la profesora en señalar que, pues que de pronto las mujeres no podíamos hacer ciertas funciones, ¿no? No ir al combate, por ejemplo, o que pues había ciertas limitaciones para el ingreso a este tipo de espacios desde nuestra propia, pues digamos, conformación física, ¿no? Que porque si íbamos a portar un arma, pues necesitábamos cierta estatura y demás, ¿no? Y entonces la discusión en la clase se centró en, pues es que claro, porque pues como las mujeres somos más delgadas, ¿no? No somos tan fuertes, pues no cargamos tanto, pues evidentemente sí debe de haber una restricción para que nosotras las mujeres desempeñemos ciertas funciones. Y de ahí les cuento que el debate se puso pues, un poco álgido, ¿no? Porque entonces unos decían, no, pero que sí, que no, y está bien, y no, está mal, y que debería de haber estos requisitos y demás. Y entonces yo dije, a ver, es que nos estamos yendo por temas ahí pues muy en el imbo de las determinaciones porque hay que irnos a la esencia, ¿no? Y la esencia nos dice, como lo decíamos hace rato en el bloque anterior, pues si son hombres los que diseñan armas, pues son armas que están diseñadas para el cuerpo masculino. Pero si hubiera mujeres que diseñaran armas, y sin entrar a la discusión de las armas, porque también era ahí otro tema de, pero no debería de haber armas, por eso, pero vámonos a centrar al origen, ¿no? Si entonces hubiera más mujeres dentro de cómo hacemos chalecos antibalas, cómo hacemos nuestros uniformes, cómo portamos armas, cómo construimos las armas, cómo estratégicamente podríamos entrar al combate y demás, eso sí incide. Y muchas de esas cuestiones es que si adaptáramos, ¿no? a la visión, pues igualitaria, ¿no? De que si al final vamos a defender un territorio, pues hay que adaptar lo que tenemos a esa defensa, pues se pueden lograr cambios. Y ahí es donde, si me permiten, en el siguiente bloque que vamos a tener, me gustaría que eso nos contara nuestra invitada. Si dentro de lo que ella experimentó, se pueden hacer ajustes, ¿no? Pero si les parece, vámonos a nuestro último bloque de corte comercial y ahorita sintetizo más la pregunta directo para nuestra invitada y a ver que ella nos dé su visión a partir de ser una mujer dentro del ejército. ¿Les parece? Me parece muy bien. Bien. Ok. Entonces regresamos en unos momentos. Brecha de género en las Fuerzas Armadas.
Del informe Identificación de brechas de género en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos del año 2013, publicado por En Mujeres, podemos notar que al interior de las Fuerzas Armadas existe una percepción de materialización de condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, algunos datos nos permiten demostrar que hay pendientes que deben de resolverse de manera urgente. Veamos algunos. Las cargas de trabajo y las responsabilidades asignadas no siempre son paritarias. Se considera que las mujeres no pueden desempeñar las mismas labores que los hombres en casos como uso de armas, determinados servicios, especialidades o cargos. Si una mujer solicita un permiso o autorizaciones por temas familiares, es tomado a mal por sus superiores. Se reconoce la existencia de casos de acoso y hostigamiento sexual, pero evadieron señalar al agresor, a pesar de que se reportan como conocedores de las instancias a donde recurrir en este tipo de casos. El 46% de los hombres considera que la probabilidad de castigo ante agresiones es muy alta, frente al 37% de las mujeres. El 62% de las mujeres considera que en el cuerpo de cadetes no se favorece la convivencia entre hombres y mujeres. El 35% no considera que se respete la antigüedad de manera igualitaria y el 20% considera que no se puede participar en condiciones de igualdad para el acceso a cursos, capacitaciones y especializaciones. Respecto a correctivos disciplinarios, el 13% no lo consideran justos y el 41% de ellas considera que existen favoritismos, tratos preferenciales, concesiones o privilegios en lo que respecta a alojamiento, comida, servicios, franquicia, comisiones, etc. Regresamos a nuestro último bloque, aquí a Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre las mujeres en las Fuerzas Armadas. Y Norma, tienes una última pregunta, ¿verdad? Sí, que le estaba contando mi Sí. historia, pero básicamente mi pregunta sintetizada sería, ¿es necesario hacer ajustes por ejemplo, en temas de armamento, ¿no? Con lo que decíamos, el ejemplo que les ponía, ¿es necesario hacer ajustes o de verdad es que cualquier mujer podría tomar un arma dentro de las Fuerzas Armadas, evidentemente, y accionar sin ninguna problemática? ¿Usted qué opina en ese aspecto? Bueno, pues en mi experiencia, yo nunca tuve problema por cargar un arma larga o para hacer práctica de tiro con ella. Pero, por ejemplo, en desfiles militares les puedo decirles que había unas armas más pequeñas, que eran unas semi-ametralladoras con cola retráctil y eran muy prácticas para las mujeres. Hacíamos instrucción militar y desfilábamos con ese tipo de armas. Eran más cómodas, sinceramente, si se los puedo mencionar. Pero yo creo que ahí también tendría que ver la condición física de las mujeres en cuanto a tamaños, en cuanto a fuerza, porque sí, efectivamente hay mujeres más bajitas, unas más altas, y obvio por su complexión, pues yo creo que tendrían más fuerza una más grande que una pequeña, ¿no? Entonces, sí estaría a lo mejor en algún momento checar este detalle, ¿no? De que a lo mejor para una más bajita, a lo mejor darle un tipo de arma más pequeña o menos pesada, ¿no? No estaría bien la posibilidad, pero yo en lo personal, pues no tuve ningún problema en cuanto a manejar un arma igual que un hombre o un caballero. Y que al final sería como el mismo concepto, ¿no? De acuerdo a lo que usted ha señalado, pues sí, pero también si hay un hombrezote grandote y uno más chiquito, pues va a tener las mismas complicaciones con el arma, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Entonces yo diría que, bueno, como mujeres siempre nos caracteriza el ser menos, que tengamos menos fuerza, ¿no? Pero, pero todo es por la confección del cuerpo de cada persona. En ese aspecto es lo que puedo opinar. Muchas gracias. Y además, pues que también hemos dicho que muchas de estas conceptualizaciones, ¿no? Cuando hemos estado hablando de los conceptos generales, muchas de esas conceptualizaciones del deber ser de hombre y el deber ser de mujer, pues parten de construcciones sociales, que si bien es cierto, somos distintos biológicamente, ¿no? Pues eso no quiere decir que incidan las capacidades que todas y todos tenemos, ¿no? Y que de pronto nada más hay que, ahora sí que generar la habilidad para poder desarrollar las funciones. Pues yo creo que este programa fue bastante interesante porque, insistimos, queríamos tener esta visión
de una mujer en una institución que en mayor medida tiene representación masculina. Y solamente para pues dejar otros datitos ahí en el tintero y que de alguna manera podamos visibilizar que si bien es cierto, sí se están haciendo avances importantes en cuanto al tema de incorporar a más mujeres y que también hemos visto que mujeres han logrado estar en espacios dentro de las Fuerzas Armadas en donde, o más bien diría, arrebatar espacios, ¿no? Que pues tradicionalmente no estaban destinadas a ellas. E incluso en las propias Fuerzas Armadas, hombres se han incorporado a funciones que tradicionalmente eran exclusivas de mujeres, pues sí vemos como esta apertura. De pronto sí al cambio, sí a la necesidad de pues alinearse a políticas, pero todavía sí seguimos viendo que al menos la documentación o la información que se da a partir de un análisis para identificar las brechas de género, pues sí nos siguen diciendo que, por ejemplo, aún con la representación que hay de mujeres, pues las mujeres no cuentan con armas para desarrollar su empleo, que es muy frecuente que sean cambiadas de puesto, que pues las mujeres en mayor medida, las que están en las Fuerzas Armadas en mayor medida son mujeres solteras, ¿no? Que no tienen o que tienen un hijo. Em, También hemos visto que las parejas o cónyuges de los militares hombres, pues son las mujeres las que en alguna medida son las que llevan a cabo las labores de cuidado, ¿no? De los hijos y de las hijas. Que en mayor medida las mujeres en un 37% aportan todo el dinero que gastan en su hogar, a diferencia, ¿no? De pronto de los porcentajes de los hombres que la toma de decisiones en mayor medida pues se da en mujeres y que hombres, perdón, y que en mujeres pues no se les toma en cuenta. Eh, También tenemos, por ejemplo, que hay una multiplicidad de instrumentos internacionales que han regulado de alguna manera esta actuación pues del deber ser de las Fuerzas Armadas a partir de los derechos humanos. Pero lo que también percibimos en estas estadísticas o en estos informes, que aunque están desfasados, porque les comentábamos que son informes que en su momento elaboró InMujeres, pero del 2013, y ya estamos en el 2024. Sí urge que se dé una actualización de esta información, porque cuando ustedes revisan todos estos datos, nos damos cuenta que la percepción interna del personal en mayor medida es de inclusión. Es decir, dentro de las Fuerzas Armadas, sí se considera en mayor medida que se están respetando las estrategias de igualdad. Pero siempre las cifras hay que analizarlas con un matiz muy particular. ¿Por qué? Porque, a ver, si estamos diciendo que en mayor medida consideran que la perspectiva de género se ha incorporado a las Fuerzas Armadas, no hay que olvidar que son más hombres que mujeres las que están en las Fuerzas Armadas. Es decir, el número de respuestas sintiendo que está todo fluyendo bien son de hombres, no de mujeres. Y que cuando empezamos a preguntarle directo a las mujeres, ¿no? ¿Cómo están viviendo su día a día en las fuerzas militares? Por ejemplo, en la pregunta, ¿las personas del sexo contrario al mío no se pueden desempeñar en las mismas labores del arma, servicio, especialidad a la que pertenezco, aunque tengan los mismos conocimientos y habilidades que yo? En mayor porcentaje se concentró que están totalmente de acuerdo el 28% de hombres y en mujeres el 15%. Totalmente en desacuerdo en hombres 29% y en mujeres 55%. Además de que se reconoce en mayor porcentaje que pues está la existencia de puestos que solo pueden ser ocupados por personal del mismo sexo, ¿no? Entonces, a lo que vamos con estas cifras, aun cuando están desfasadas, es que sí seguimos teniendo desigualdades en esta institución. Y no lo estoy hablando solamente por esta institución, ahorita porque nos estamos centrando en temas de seguridad, pero lo que sí nos dice es que los pendientes todavía son importantes y que en una institución de gobierno la perspectiva de género tiene que entrar sí o sí. No es una cuestión de voluntades, es una cuestión de obligaciones, ¿no? Entonces, hoy quisimos rescatar esta historia de una mujer pues que estaba dentro de las Fuerzas Armadas
para justo mostrar esas pendientes que aún tenemos, que se empiezan a documentar, pero pues todavía hay cosillas ahí. Celsin, ¿algo más que quieras abonar y ya para cerrar nuestro programa? Pues nada, agradecerle a nuestra invitada por habernos acompañado y haber tocado este tema, ¿no? Es importante porque mucho hablamos de otros temas y este tema justo de la seguridad nacional y todo esto, no habíamos como tal visto implicada a las mujeres, ¿no? Sabemos que existen, sabemos que hay allá afuera muchas mujeres que son parte de la seguridad de nuestro país, pero el haber tenido a nuestra invitada y que nos explicara cómo era la función desde adentro, yo creo que al menos a mí me gustó mucho este programa porque en algún momento yo hice mis exámenes para la naval, pero por estar ciega, literal, no me dejaron. Entonces, sí, no, te dicen, es que tienes que tener ciertas dioptrías, ¿no? Y yo dije, "No, muchas gracias". Entonces, estuvo muy padre, me gustó. Muchas gracias a la invitada por habernos compartido su experiencia, el compartir todo esto, ¿no? Fue un aprendizaje muy, muy nuevo, muy padre, y pues nada. Y pues no nos queda más que pues darle el uso de la voz. Si gusta comentarnos algo más, algo que usted crea que no le preguntamos si es importante señalarlo, pues adelante. Pues gracias por la invitación y pues nada más yo quisiera hacer un comentario o sugerirle al gobierno pues que ponga mucha atención en este tema de igualdad de géneros, ¿no? Que que implementen educación hacia los jóvenes y sobre todo enfocarse a la educación en los hogares y hacia sus hijos, ya que este es un problema que algún día esperemos que termine, ¿no? Es Es correcto. todo y muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a usted. Las puertas de Reivindicando Derechos, de Humanismo y Legalidad sabe que están abiertas para usted. Y pues no nos queda más que despedirnos de este programa. Esperamos que les haya pues gustado. Ya saben, les dejamos la invitación si tienen algún tema en particular que quieran que abordemos, una pregunta en específico hacia nuestra invitada, pues nada más se ponen en contacto con nosotras y resolvemos. Pues sin más, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias de nuevo a nuestra invitada, Celsin. Muchas Nos gracias. vemos La la Gracias. siguiente siguiente semana. semana. Bye bye. Adiós. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.